Queridos hermanos cursillistas, que tengan un buen día y que la gracia del Señor nos acompañe en este tiempo de Cuaresma, ya camino hacia la Pascua, que podamos revitalizar los colores que el Señor nos ha regalado en el cursillo. Para esto estamos transitando en este camino desafiante de Cuaresma y de este año 2021, para nosotros, para la Iglesia, para el mundo entero, con la confianza puesta en Dios, que por sobre todas las cosas es Padre. Y para esto también nos ayuda el Papa Francisco, con una carta apostólica llamada Patris Corde, que traducido significa con corazón de Padre, en donde nos invita durante todo este año a reflexionar sobre la vida de nuestro patrono universal de la Iglesia, San José, a 150 años de declararlo patrono universal. Eso lo hizo el beato Pío IX, por allá por el año 1870. Entonces se cumplen 150 años y por eso quiere dedicar este año a San José, año que estamos transcurriendo, y el 19 es el día de él, 19 de marzo. Así que bueno, estas palabras, resumiendo un poquito lo que nos quiere decir el Papa, pero también tomando como ejemplo a San José, apliquémoslo a nuestra condición de cursillistas, insertos en una iglesia sinodal, insertos en este movimiento que Jesús empezó hace 2000 años, el reino de Dios ya está aquí. Así que bueno, junto con toda la iglesia queremos reflexionar la vida de San José. Una vida muy hermosa que poco nos dicen de San José los evangelios. Por un lado, José nunca dijo una palabra, o sea que es un padre del silencio, como lo dirá también el Papa y otros sacerdotes que han escrito bonito sobre San José. Esta Patris Corde, esta carta apostólica, primero nos hablan de los pocos textos que tenemos, especialmente en Mateo y Lucas, sobre San José. Un San José que después se nos pierde, ya cuando Jesús es adulto, José no está, no aparece. Entonces la tradición nos dice, ha fallecido, ha partido a la casa del Padre. Y qué bonito que es pensar eso, ¿no? Que ha fallecido en los brazos de María y de Jesús. Toda una vida dedicada a Dios, toda una vida de cuidados hacia Jesús, el Hijo de Dios, y su mamá María, pero ahora tiene este regalo inmenso de en esta tierra despedirse de este mundo en los brazos de estas dos personas a las que tanto amó. Entonces, bueno, el Papa, después de repasar los pocos versículos que hablan en estos dos evangelios sobre San José, empieza a meditar algunos puntitos. Lo primero y el primer punto es el Padre amado. Y nos dice algo así en la carta: la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. Y agrega nuestro querido San Pablo VI, que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Bonito entender que la paternidad de San José fue un servicio a Dios, un servicio a los hermanos, un servicio a todo este misterio de la encarnación, un servicio a Jesús, a su mamá María, y de allí a todo el pueblo, ¿no? Y a toda la humanidad.
Qué bonito que es pensar esto, ¿no? Que Dios nos llama a prestar un servicio a veces oculto, un servicio silencioso, un servicio muchas veces anónimo, que en la que nosotros estamos ayudando a que este misterio de la encarnación se haga realidad en todo ser humano, manifestando con palabras y con nuestro testimonio el Evangelio de Jesús, encarnado lógicamente en nuestras vidas. Así que bueno, de la mano de José nosotros entendemos esto, ¿no? Que el Padre nos ama y así como nos ama, nos pide a nosotros que amemos a los hermanos, especialmente a los más pequeños, y ejercer esa cierta paternidad que todos llevamos dentro y que el Señor también nos regala y le regala a nuestro corazón, para que nosotros de alguna manera podamos ser padres de los demás. En este mundo huérfano, en este mundo necesitado de paternidad y maternidad, Dios nos regala estas presencias de nuestros santos, especialmente de San José y de María, este ejemplo, pero para que nosotros también lo repliquemos, ¿no? Entendido el amor de Dios a través de estos hermanos, también nosotros expresamos el amor de Dios, el amor paterno y materno de Dios a nuestros hermanos, especialmente a los que más nos necesitan, especialmente a nuestros prójimos. ¿Quiénes son nuestros prójimos? Los que están próximos a nosotros, y especialmente aquellos que nos están necesitando. Nos lo digan explícitamente o no, hay gente que nos necesita y que a la que nosotros también podemos hacer mucho bien, acercándonos. Como el buen samaritano. El buen samaritano en la parábola de Lucas es Jesús. Así también nosotros, imitando a Jesús, nos acercamos a los hermanos necesitados. Nos hacemos prójimos de los hermanos necesitados. Y todo esto viene de algo que es la fuente, y la fuente es el amor que Dios ha derramado hacia cada uno de nosotros y que nosotros hemos experimentado profundamente en un cursillo. Entonces, este amor de Dios se derrama, como lo dirá el Evangelio del domingo pasado. Sí, Dios amó tanto al mundo que le envió a su Hijo. Eso es lo que se derrama. El Hijo es la gracia, el Hijo es el amor derramado a nuestros corazones. Por eso, ¿cómo no replicar nosotros ese amor grande que Dios ha depositado en nuestro corazón? Es tanto que no lo podemos contener, tenemos que darlo, tenemos que donarlo, tenemos que amar a los hermanos como Jesús nos ha amado, como el Padre nos ha amado. Después nuestro Papa habla el Padre en la ternura. Dice algo muy bonito: José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, como hizo el Señor con Israel. Así Él le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para Él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia Él para darle de comer. Un texto de Oseas, capítulo 11, que el Papa replica, ¿no? El Padre es el Padre que nos enseña a caminar, es el Padre que nos da de comer, es el Padre que siente mucho gozo en tener en sus brazos a su Hijo pequeño. Entonces Jesús vio la ternura de Dios, dice el Papa Francisco, en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Es un salmo, Salmo 103. Y dice el Papa, agregando, en la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos, y su ternura alcanza
a todas las criaturas. Por eso entonces, cuánta ternura debemos tener nosotros con los hermanos, cuánta ternura y cuántos gestos podemos hacer, aunque parezcan pequeños, muy simples, muy de familia, muy de hermano mayor cariñoso. Tantos gestos que podemos hacer con los hermanos. Y bueno, a eso el Señor nos llama, a eso el Papa nos llama y nos pide a los cristianos, que nos pongamos en esta condición de hermanos muy queridos, que somos capaces de tener gestos de mucha ternura, de mucha compasión, de mucho cariño hacia los hermanos. El tercer punto nos habla del Padre en la obediencia. Y así entonces nos va a narrar Francisco cómo José fue ese padre en la obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Y fíjense algo muy particular, José era un hombre muy soñador. Y entonces, como era muy soñador, Dios se le aparecía en sueños y le iba diciendo lo que tenía que hacer. Eso que quizá él, despierto, no se animaba a realizar. Dios lo fue guiando por esos sueños tan bonitos que tenía él, lo fue guiando para que él, al despertar, siguiera la voz del Padre, la voz de Dios, en relación a esa tarea tan bonita, pero tan delicada, de tanta responsabilidad como es cuidar una familia, y nada más y nada menos que la familia de Dios, la familia de Nazaret, el Hijo de Dios, y a la que Dios eligió como madre de ese hijo. José es el elegido para cuidar, para proteger, para darle seguridad. Y entonces José, el soñador, se encarga de obedecer al Señor, aunque son cosas raras, como la de proteger al niño. El niño está en peligro y él se despierta, toma al niño y a su madre y se va a Egipto. Después en sueños él le vuelve el padre a decir: volvé a tu tierra. En sueños también le dice: mirá que en esa tierra de Belén, en Judea, hay peligros, vaya, andate al norte, a Nazaret. Allí, bueno, todo ese itinerario de hombre obediente, ¿no? La palabra obediencia significa escuchar, saber escuchar, escuchar bien, audire en latín. Bueno, este hombre en su silencio, en su amor, en su ternura, en su religiosidad profunda, en su fe grande, siempre escuchaba a Dios. Y lógicamente entonces se hace un hombre obediente, obediente a los designios de Dios, aunque él por ahí no los entienda mucho, ni sepa qué hacer, pero él sabe que Dios le va a comunicar todo lo referente al cuidado de esta familia, al cuidado de este hijo que es el Hijo de Dios. Por eso entonces aprendamos de José, ¿no? a escuchar a Dios, a escucharlo siempre, a escucharlo no solo cuando rezamos o cuando vamos a misa o cuando rezamos el rosario o cuando estamos rezando en la habitación, sino también en los acontecimientos cotidianos, en las situaciones lindas y no tan lindas o feas que vivimos. Allí está Dios hablándonos. Por lo tanto, pidámosle al Señor esa capacidad de escucha, que viene también del silencio, de los silencios que hacemos en el día para poder oír la voz de Dios, y que Él nos guíe, y que Él nos lleve, y que Él nos diga lo que tenemos que hacer en tal o cual situación en la que estamos, en el día a día. También Francisco nos habla del Padre en la acogida.
Bueno, algo parecido también. Él pudo primero acoger en sí, acoger todo lo que Dios le pedía, todo este salto que Dios le pide. Dios, cuando quiere una cosa, los llama a su servidor, a su hijo, y le comunica cosas, las cosas que Él quiere que haga. Así le pasó a los discípulos. Los discípulos también tuvieron que dejar un montón de cosas, su vida, a veces su familia, sus proyectos, para asumir esta nueva condición de discípulos, discípulos misioneros, discípulos en salida, discípulos a los que Dios le está pidiendo cosas que ellos no sabían cómo hacerlo. Dios entonces es el que nos quiere regalar la vocación. Para eso nosotros tenemos que aprender a escuchar y saber acoger los designios del Padre. ¿Y qué es lo que nos pide el Padre? Que a nosotros cursillistas nos pide algo más, no solo que seamos cristianos y que vivamos bien cumpliendo los mandamientos, también nos pide acción, nos pide salir, nos pide ser discípulos, nos pide ser apóstoles, nos pide ser testigos. Y esto en primera línea, ¿dónde? En medio del mundo, donde muchas veces y muchos cristianos no saben qué hacer y se recluyen, se cierran. Entonces a nosotros el Señor Jesús nos pide esto, una vida en salida, una vida apostólica, una vida entregada. Pero para eso, bueno, el Papa dice hay que aprender a acoger. Primero a Dios, a su voluntad y a su llamado. Y después ir acogiendo a todos los hermanos en el camino. A todos los hermanos que no tienen fe, a todos los hermanos que están necesitados, a todos los hermanos que necesitan algo de mí o que necesitan mucho o todo de Dios, a esos los recibimos como propios, a esos los recibimos como familia, a ellos los acogemos para entregarles en su momento lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es Jesús en el corazón. Y hasta ese momento no paramos en la acogida, no paramos de generar gestos de amabilidad, de cariño, de amistad, hasta poder llevarle lo mejor que tenemos al hermano. Y lo mejor que tenemos se llama la buena noticia de Jesús. En el quinto punto, el Papa nos habla de Padre de la valentía creativa. Muchas veces no sabemos qué hacer. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿y ahora en esta pandemia qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer con estas restricciones que tenemos? No podemos ir al movimiento. En algún momento no podíamos ir a misa. En algún momento no podíamos recibir el sacramento de la reconciliación. No podemos ir a los hermanos, salvo por mensajitos o mensajes de textos. ¿Y qué hacemos? Bueno, esta creatividad que el Señor nos la regala como un don, como un carisma, tenemos que acogerla, ¿no? Esta valentía creativa para salir, esta valentía creativa para hacer las cosas de Dios en situaciones inéditas que nos han presentado esta pandemia. Y el Papa pone un ejemplo muy bonito, que todos sabemos, ¿no? La valentía creativa de los amigos del paralítico, ¿no? Lo llevan en camilla a este hermano, a este amigo, y se da de hacer un boquete en el techo y bajarlo al hermano paralítico en la camilla al lado de Jesús. Miren ustedes hasta dónde llega la creatividad de estos hombres, la valentía y la osadía, ¿no? Bueno, de eso se trata, ¿no? De
de ser creativos y valientes para poder llevar a muchos hermanos a Jesús, para que Jesús los cure, para que Jesús los toque, para que Jesús mismo les regale su buena noticia, para que Jesús mismo le diga a esos hermanos: levántate, toma tu camilla y anda, para que Jesús mismo le diga: yo te amé desde toda la eternidad y te voy a seguir amando. Entregame tu vida, entregame tus pecados, entregame tu existencia y yo la voy a hacer plena. Entonces, esta valentía creativa debe estar en nosotros, en todos los cristianos, pero lógicamente mucho más quizás a nosotros cursillistas, para poder anunciar el Evangelio a los hermanos en ambientes a veces tan duros, tan difíciles como son los que frecuentamos. Lógicamente, también el punto sexto, el Papa habla del Padre trabajador, ¿no? Bueno, el trabajo nuestro, y a nosotros, fíjense que no solo nos dice tienen que trabajar en lo cotidiano y en lo que nosotros sabemos hacer día a día para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, sino también tenemos que trabajar para el Señor. Doble trabajo, doble esfuerzo, doble sacrificio. No solo trabajar para sostener a nuestras familias, sino trabajar para el Señor. Pero esto es Jesús el que nos enseña. Dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo, y trabajo siempre. ¿Y cuál es el trabajo de Dios y de Jesús? Que los hombres crean en Dios y a su enviado Jesucristo. Por eso fíjense cuánto trabajo el nuestro, ¿no? Bueno, seguramente Dios nos da la fuerza para trabajar doblemente en esta tarea evangelizadora, para trabajar más que los demás. Así también nos lo enseñaba San Pablo: he trabajado más, me he desvivido por ustedes. Y entonces, bueno, también nosotros trabajamos el doble, claro que sí, y más también. Nos sacrificamos, claro que sí. El Evangelio y el anuncio del Evangelio lo merece nuestro sacrificio, doble, triple. El Señor, que nunca se deja ganar en misericordia, recompensará. Pero bueno, aquí en esta tierra el trabajo nuestro es arduo. Pero bueno, aprendamos de San José, que también trabajó para mantener a su familia y hacer la voluntad de Dios siempre. Bueno, que nuestro trabajo sea ese, ¿no? Mantener a nuestra familia unida y tener esta mirada y este trabajo y este esfuerzo que hacemos por hacer crecer el reino en medio nuestro, y trabajar por la iglesia y por el cursillo, que es un instrumento en las manos de Dios para que sigamos siendo iglesia y acrecentemos el número de hermanos nuestros que creen en Jesús y están en la iglesia. Por último, el punto 7, que habla de Padre en la sombra. Esta palabra, Padre en la sombra, viene de un escritor polaco, Jan Dobrasinski, que escribió un libro muy bonito, La sombra del Padre. Habla de San José como la sombra del Padre, ¿no? Esa sombra que siempre está, esa sombra que está en silencio, esa sombra que cubre, esa sombra que protege, esa sombra que nunca se va. Es lo que debemos también nosotros intentar ser con nuestros hermanos. El Señor nos ha puesto en este cursillo, en este movimiento tan hermoso, para hacer la sombra de tantos hermanos. Entonces, que con mucha discreción, con mucho cariño y siempre allí en penumbras y en las sombras, apuntalar a los hermanos que han hecho cursillos, a los hermanos que estamos trabajando para que puedan hacer el cursillo, a nuestros ahijados, que nunca debemos dejarlos del todo, hasta que veamos en ellos
grandes apóstoles, siempre trabajar a la sombra, como trabajaba José, siempre a la sombra de María y de José, pero una sombra que cubre, que protege, que bendice, que ama, que llena de cariño y de ternura. Estamos llamados, hermanos, entonces a imitar a San José. Tenemos a un gran hombre que el Papa nos pone como ejemplo en este año, ¿no? Y entonces, bueno, con mucho cariño hacia la Sagrada Familia, aprendamos de este hermano mayor, que supo hacer la voluntad de Dios, supo trabajar en beneficio y en pos de tener una familia bonita, unida, que es la familia de Dios. Así también nosotros, al lado de José, al lado de nuestro patrono San Pablo, estar siempre rezando y trabajando por esta bonita familia que Dios nos ha dado, que es el movimiento de Cursillos, en esta gran familia que es la Iglesia, una familia que quiere acoger a todo hombre y mujer de buena voluntad para anunciarle el Evangelio. Entonces, bueno, que San José nos regale la fuerza como apóstoles, la fuerza como hombres y mujeres de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, ser obedientes a lo que el Señor y la Iglesia nos pide y seguir transitando estos caminos duros y difíciles. Pero también la vida de José fue dura y difícil, pero lo supo hacer con la gracia que tenía él alrededor suyo, María y Jesús, perdón. Que el Señor nos regale eso, esta gracia, la gracia de las gracias, dirá el Papa Francisco, es la gracia de nuestra conversión. Estamos convirtiéndonos, vamos en camino. Para eso hicimos un cursillo. El Señor nos quiere convertir. Y entonces esta conversión ya ha comenzado en nosotros. Lógicamente Él dará por terminada esta conversión el día en que nos llame el Señor. Pero mientras tanto, seamos como San José, que en la sombra, en el silencio, en la obediencia, en el amor fecundo, profundo, sabe hacer la voluntad de Dios y sabe encaminarse y encaminar a los demás, a nuestros hermanitos más pequeños, hacia los brazos de Jesús. Nos despedimos con esta oración del Papa a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Les dejo unas preguntitas para que meditemos y reflexionemos en este tiempito de Cuaresma, ya pronta la Pascua. ¿Qué nos enseña José en el cuidado que debemos tener con Jesús y María que están en nuestro corazón? ¿Cómo prepararnos para dar a Jesús al mundo? ¿Cómo son nuestras actitudes con nuestros hermanos de cursillos, ahijados y precursillados? Que el Señor nos regale entonces una vida fecunda de la mano de José, de María y de Jesús. Bendecido día, hermanos.